Buongiorno a tutti, tenterò di fare una introduzione a una forma di vedere questo olistica e integrale. Bueno, el tema que vamos a hablar es el adulto mayor activo y saludable, pero previo a eso, eh, hacer una mención especial de esta integración. Ayer hablaban del viejo y el nuevo continente y hablaban de la interrelación y la unión. Y yo quisiera decir que nos juntamos todos para poder hacer un trabajo interdisciplinario, interrelacionado para todos nuestros adultos mayores. Eh, Previo al inicio de mi exposición, dar dos mensajes. Uno, eh, a la familia del profesor Carlos Duré, que están atravesando un momento difícil con su padre, por eso mi exposición va a ser más extensa y voy a hacer otro trabajo más del que estaba planificado para darse en el día de hoy. Al profesor Mateo Rosé, que fue el que me invitó y me contactó con la profesora Rossi para poder formar parte de este coloquio. Así que a todos ellos, un gran saludo de mi parte desde la Patagonia de Argentina, bien distante entre los puntos cardinales de nuestro planeta, pero unidos a través de la pasión que tiene la actividad física. Questa posizione sarà sull'adulto anziano attivo e sano. Sarà più lunga che l'ho planeata originalmente perché è stato un altro professore con un problema personale. Marcelo, lo que te voy a pedir es que hagas pausas un poco más frecuentes para que pueda traducir, porque si no se me hace muy difícil recordar todo. Perfecto, Gustavo. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Igualmente va a estar plasmado en la imagen, así que tenés como para poder traducirlo. Ok, perfecto. Empezar a ver que ellos son comunes y silvestres, son nativos de cualquier parte de este planeta y que, como nos pasa a todos, inevitablemente envejecemos a cada segundo de tiempo y que el envejecimiento es algo inevitable y que nosotros vamos a tratar de verlo cómo se puede llegar de la mejor forma. Gli adulti anziani sono persone comunque come tutte noi, l'invecchiamento è inevitabile. En los últimos 15, 20 años, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y como la Organización Panamericana de la Salud empezaban a tener una mirada distinta sobre este adulto. Un paio di anni fa l'Organizzazione Mondiale della Salute e l'Organizzazione Panamericana della Salute hanno cominciato ad avere una visione diversa sugli adulti anziani. La primera definición se dijo que toda persona adulta mayor era aquella que dejaba formalmente la etapa laboral. Secondo questa definizione, tutta persona adulta anziana è quella che lascia formalmente il mercato lavorale. Después, Gómez y Ruiz, desde las mismas organizaciones, señalaron que no era un estado enfermizo el envejecimiento, sino que era una fase de la vida y que era la que llevaba el paso del tiempo. Gomez e Ruiz dicono che la vecchiezza non è una malattia, sino un processo naturale che viene con il passo del tempo. Más adelante se toma el ejemplo de países donde las políticas públicas y el desarrollo socioeconómico permitían prepararse para que el adulto mayor viviera en una capacidad funcional mejor a lo largo de los años. Più avanti si prendono esempi di paesi con uno sviluppo economico e con politiche sociali che permettono agli adulti anziani avere una capacità funzionale più alta. Hasta que se establece un estado funcional de ese adulto mayor, donde, como verán ustedes impreso aquí en la pantalla, habla desde los recursos sociales, la salud física, los recursos ambientales, empieza a haber un atravesamiento a esa vida del adulto mayor de distintas maneras. Finché si stabiliscono aspetti per misurare lo stato di salute funzionale di un adulto maggiore che si leggono qua. ¿Querés que las lea en italiano? ¿Los puntos? ¿Te parece? Son definiciones de la Organización Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, no hay nada diferenciado, como vos te parezca. No, está bien, seguí adelante. Perfecto.
Seguimos hablando de ellos, nuestros adultos mayores. Pero quiero focalizarme y dar toda esta charla alrededor de ese espectro holístico y ese aprendizaje integral desde estas tres primeras visiones del ser humano, la parte cognitiva, social y motora. Voglio fare questa esposizione intorno a questa visione olistica che si compone di la parte cognitiva, sociale e motora. Y vamos a seguirlo para que todos puedan tener un poco más de focalización con estos tres colores, cada uno de los ejes, a lo largo de toda la charla. E continueremo usando questi colori come una referenza alla lungo di tutta questa esposizione. Desde el eje social tenemos que tener en claro que si los adultos mayores sociabilizan, su afectividad y su comunicación mejoran. Se gli adulti anziani sociabilizzano, la sua affettività e la sua comunicazione migliorano. Si a ellos nosotros le dejamos en claro toda la información de que los factores de riesgo en la población adulta mayor mejoran realizando actividad física en forma cotidiana, van a tener ese anclaje cognitivo. Se gli diamo la informazione che i rischi predominanti nella popolazione anziana sono ridotti dall'attività fisica quotidiana, gli daremo più fiducia. Y desde lo motor, sé que haciendo la actividad recuperan habilidades empleadas en la vida cotidiana por medio de un entrenamiento, y no hay que tenerle miedo a esta palabra, planificado, sistematizado y controlado por un profesional de la actividad física. Loro recuperano abilità impiegate nella vita quotidiana attraverso di un entrenamento planificato, sistematizzato e controllato. Pero estos tres ejes van a ser fundamentales según las cuestiones que lo atraviesan de distintos ámbitos: sus creencias, su genética, su raza, su sociedad, su formación, la región geográfica donde estén, su sexualidad, la cultura, y algo que está teniendo mucho más eje en los adultos mayores, si es singular o plural, o sea, si vive solo o vive acompañado. Questi tre parti saranno visti saranno fondamentali quando si veda la alimentazione, formazione, società, se abitano da solo o accompagnati, qual è la regione geografica donde vivano, la sua abitudine, credenze, genetica, razza, sesso, cultura. Entonces vamos a situarnos en lo que yo denomino la línea de la vida. Los tres colores grafican desde su nacimiento hasta el inicio de la edad adulto mayor, pero nuestra preocupación va a ser esta zona gris, que es el adulto mayor. Questo io chiamo la linea della vita, che grafica la vita dalla nascita all'anzianità. Noi ci metteremo il fuoco nell'anzianità, nella parte grigia. Nos situamos en lo que algunos estudiosos de la psicología y de la humanidad llamaron la curva de la felicidad. Mettiamo l'attenzione su quello che alcuni studiosi chiamano la curva della felicità. Donde se ve que del nacimiento a los primeros 30 años, esa felicidad desciende por los grados de responsabilidad en los que asume el adulto, y que la parte más decreciente es la etapa donde se concreta su profesionalismo, su trabajo y su desarrollo familiar. Dove vediamo che quando si incrementa la responsabilità desciende la felicità fino al punto dove è massima il grado di responsabilità di sviluppo professionale. Vamos a hacer desde esta situación en la curva de la felicidad algunos lineamientos que son previos al anciano o el adulto mayor en su envejecimiento. In base a questa curva faremo questi lineamenti che sono previ all'etapa di anzianità. Se dice que aproximadamente a los 30 años culmina el desarrollo de los hemisferios cerebrales. Esto lo sostiene uno de nuestros maestros en Argentina, Emilio Mazzabeu,
que dice que todo lo que no se entrena desde los hemisferios cerebrales es muy difícil después de mantenerlo y sostenerlo hasta la vejez. Il maestro Emilio Massaveu dice che ai 30 anni finisce lo sviluppo degli emisferi cerebrali, e quello che non si ha entrenato fino nel tempo lo si può difficilmente fare dopo. También sabemos, por una definición de nuestra profesión, que el ser humano no entrenado entre los 30 y los 35 años comienza a perder esa capacidad funcional, cuestión que nos empieza a marcar una diferencia en la vejez, esa persona que tuvo una capacidad funcional entrenada de aquella que no. Un essere umano non entrenato tra 30 e 35 anni comincia a perdere la sua capacità funzionale, e questo marca una differenza nell'invecchiamento tra gruppi di persone entrenate e non entrenate. Con lo cual llegar a viejo puede dificultar su motricidad. Nosotros en Argentina lo llamamos adulto mayor o viejo con las dos acepciones de la palabra. Quizás en algunas partes del planeta no sea así, pero para nosotros viejo es una palabra afectiva. È difficile. Per questo la persona anziana diminuisce la sua motricità. Lui ha chiarato che in Argentina la parola viejo, vecchio, è una parola affettiva. Entonces, también empieza en este envejecimiento a aparecer sus factores de riesgos, deja la formación cognitiva y laboral o de estudio, abandona las acciones motoras en forma paulatina y a veces disminuye su vida social. A questa età lascia la sua formazione cognitiva, laborale o di studio, iniziano i fattori di rischio, abbandonano le azioni motore e diminuisce la sua vita sociale. Pero nosotros vamos a pugnar su autonomía e independencia, por eso hablamos de la actividad física en la vida cotidiana. Noi tentiamo di incrementare la sua autonomia, la sua indipendenza, per questo parliamo dell'attività fisica nella vita quotidiana. Tanto como hablaba ayer mi colega argentino Pablo Dana, o como hablaba a la tarde Miguel desde Italia, nosotros también hacemos grupos de trabajo y probamos y tratamos de comprobar acciones de la vida cotidiana para el mejor entrenamiento. Come parlavano ieri Pablo di Argentina e Michele d'Italia, noi pure ricerchiamo forme della vita quotidiana per incrementare questa autonomia e indipendenza. Nos vamos a posicionar ahora en un pequeño detalle sobre la franja en color negro que atraviesa desde los 25 a los 60 años la etapa laboral. Ci mettiamo ora l'attenzione sull'etapa che va tra i 25 anni e i 60, che è l'etapa laborale. El tiempo laboral puede afectar si no hay un buen entorno laboral sustentable, si no hay un control de condiciones laborales que apunten a un envejecimiento activo y saludable, o si no se cuidan las posturas en el trabajo, la calidad, la corrección de posturas, o lo que hoy se denomina la ergonomia. La capacità fisica può diminuire nel lavoro se non si carica dell'entorno laborale, se non si controllano le condizioni lavorali per un invecchiamento attivo e salutevole, non si caricano le posture di lavoro, la qualità e la correzione della postura di lavoro, o lo che si chiama ergonomia. Entonces ahora sí vamos a empezar a tomar determinaciones sobre el adulto mayor y plantearlo en su vida actual. Ora cominciamo a parlare dell'adulto anziano proprio. Desde el punto de vista socioafectivo, la actividad física, la música, el baile, la familia, su sexualidad o sus amigos son los que a ellos lo van a hacer un punto de anclaje ante su cotidianidad y su expresión. E l'attività fisica, come la musica, la sessualità, famiglia, amici, quello che fanno di ancla per la sua condizione. Su vida de relación. Per la sua vita di relazioni, perdón. Entonces, transitar la socialización la vamos a ver de estas maneras. El envejecimiento de la población en el planeta empieza a ser importante, y no solo en el campo investigativo y la docencia, sino que en la práctica de un montón de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tiene mucho más tiempo
post la actividad laboral este adulto mayor. L'invecchiamento della popolazione del pianeta comincia a essere importante non solo dalla ricerca o dall'insegnamento, sino dalla pratica biomedica e per il congiunto delle scienze sociali, perché una persona ha molto più tempo quando finisce il lavoro tra questo e la sua morte, ¿no? Pero la tendencia demográfica hace que el envejecimiento de la población se manifieste en un gran aumento de las personas mayores de 65 años. La tendenza demografica all'invecchiamento della popolazione significa un aumento nel percentuaggio di persone maggiori di 65 anni. Estamos hablando, y ayer en el chat causaba sorpresa, los niveles de edades y de envejecimiento que se marcaban a lo largo de la tarde. Parlavamo ieri nel chat, causava sorpresa i livelli di età che marcavano l'invecchiamento. Y hoy el adulto mayor ocupa entre un 16 y un 20% de la población de este planeta. Oggi l'adulto anziano occupa tra un 15 e 20% della popolazione del pianeta. Donde Europa aproximadamente tiene 20 millones de adultos mayores. Dove Europa ha aproximadamente 20 milioni di adulti anziani. Y Latinoamérica entre 57 y 60 millones. E Latinoamerica tra 57 e 60 milioni. La Organización Mundial de la Salud, previo a la pandemia del COVID-19, decía que para el 2050 iba a haber más de 168 millones de adultos mayores, dentro de 30 años. Prima la pandemia la OMS diceva che in 30 anni avrebbero 160 milioni di adulti anziani. Donde se proyecta una edad promedio sin patologías previas o sin enfermedades adyacentes, el 83,4 años de promedio en años de vida. Dove si proyecta una età media, un promedio di vita di 80 quanto, perdón? 83,4. 83,4. Obviamente esto habla del crecimiento de la población y del interés en el desarrollo de actividades para ellos, ¿no? Questo parla della crescita della popolazione e dell'interesse di fare attività per loro. Ahora vamos a dirigirnos a algunas cuestiones cognitivas. Ora parleremo su questioni cognitive. El envejecer nunca es tarde para cambiar de hábitos, pero también se sabe que se envejece como se ha vivido. Mai è tardi per cambiare abitudini, ma si invecchia come si è vissuto. Entonces, podemos hablar de estos adultos y lo podemos mirar desde este esquema. Possiamo parlare di questi adulti e guardarlo da questo schema. Su satisfacción, su plenitud y su confianza van a manejar la autoestima de estas personas más 60. La loro satisfazione, la loro plenitudine e fiducia determineranno la sua autoestima. La seguridad y la vigencia que él tenga le va a dar el ánimo, lo va a dejar actualizar su día y lo va a hacer participar mucho más en acción en esta sociedad donde la franja etaria crece. La sua sicurezza e la sua vigenza lo faranno partecipare più in questa società che cresce. Nosotros en Argentina tenemos un programa que se llama UPAMI, que es Universidad para Adultos Mayores Integrados. Noi in Argentina abbiamo un programma che si chiama Università per Adulti Anziani Integrati, donde hacemos que muchas veces sea la primera vez que un adulto mayor ingresa a una universidad a formarse. Dove facciamo che molte volte sia la prima volta che un adulto anziano ingressa in un'università per formarsi. Con esto los acercamos a un ejercicio de continuar con la cognitividad y con los aprendizajes hasta el último día de su vida. Con questo li avviciniamo a un esercizio di continuare con l'apprendissaje, l'imparatura durante tutta la sua vita. Durante toda su vida. Y dejamos en claro que todo lo que a ellos les enseñamos desde lo motor, lo aplicamos con una explicación desde lo cognitivo, para que ese anclaje se realice. Lasciamo in chiaro che tutto quello che gli insegniamo dal punto di vista motore
le addirimo un punto di vista cognitivo per fare l'anclaje. Está claro, y les explicamos y les dejamos bien entendido, que todos los adultos mayores que practican actividad física o que son activos, dejan de tener ira, no tienen ansiedad, disminuyen sus depresiones y por ende no están prestados al maltrato o a la exclusión. Gli chiariamo bene che ogni adulto che continua con la sua attività fisica riduce i suoi rischi. ¿Me repetís la última parte, por favor? Es tal cual como está escrito, que disminuye su ira, su ansiedad, sus depresiones y por ende el maltrato. Le sue depressioni e quindi il maltrato che può soffrire da altre persone. Pero también les dejamos claro que el entrenamiento sistemático, regular, planificado y controlado por un profesional de la educación física lasciamo in chiaro anche che l'allenamento sistematico e regolare portato e planificato da un profesionale aleja las enfermedades cardíacas, los factores de riesgo, disminuye su diabetes, su colesterol, la hipertensión y la obesidad. Allontana le malattie cardiache, fattori di rischio come diabetes, colesterolo, ipertensione arteriale, obesità e patologie comunque in adulti anziani. Todos sabemos que estas patologías no solo son comunes en el adulto mayor, sino que a veces las encontramos entre más de 2 o 3 mezcladas en la misma persona. Tutti sappiamo che non solo queste malattie sono comunque di tutti gli adulti anziani, però li troviamo insieme 2 o 3 nella stessa persona. Y además sabemos que los que regularmente practican actividad física reducen sus trastornos cognitivos. Sappiamo che quelli che praticano regolarmente attività fisica riducono i suoi problemi cognitivi. Acá la información, tanto España como Italia, son líderes en trabajos de la recuperación post-trauma en el adulto mayor. O sea, lo vamos a graficar como post-fractura de caderas o problemas de columna. Ellos son los líderes en el mundo, fueron los que primero empezaron a tener este trabajo. Tanto Spagna come Italia sono leader in lavori di recuperazione post-frattura, post-trauma, problemi traumatologici come fratture, cadute. Bien. En cambio, otros países atienden a esta franja etaria desde la prevención y trabajan con protocolos de estímulo de la memoria mediante trabajos sistematizados para que la proteína le dé una mejor acción motora a las neuronas. In cambio altri paesi attendono a questa franja etaria, dalla prevenzione elaborano in protocolli con stimoli alla memoria attraverso di un lavoro sistematizzato perché la proteína migliore l'azione motora delle neuroni. Es claro que acciones como la que nos explicaba Miguel ayer de los grupos de actividad física, de banderas, de caminatas, de deporte, existen en casi todo el planeta. Cuando me refiero a los nombres de países son que no están manifestados como políticas públicas. Io so che quelle attività che ci mostrava Michele, per esempio ieri, esistono in tutti i paesi, però io faccio la differenza tra paesi che hanno politiche pubbliche e quelli che non le hanno. La práctica de la actividad física influye no solo en el estado de ánimo, sino que el socioafectivo del adulto mayor. Siempre la pratica dell'attività fisica influisce non soltanto nello stato animico, se non nello stato socioafettivo dell'adulto anziano. Sostenemos que debe ser controlada por profesionales del área y para esto debemos pensar en que se deben activar protocolos de formación específicos para esta franja etaria. Sosteniamo che queste pratiche devono essere controllate da professionali dell'area, per questo chiediamo capacitazione continua per attività para questa età. La pregunta es, ¿qué beneficios
nos aporta la actividad física de carácter regular, sistemática, en la actividad física cotidiana del adulto mayor, en favor de su autonomía. Ci chiediamo che benefici apporta l'attività fisica di carattere regolare e sistematico nella vita quotidiana dell'adulto anziano e in favore della sua autonomia. Nosotros, en nuestro plan de trabajo que mantenemos desde el PAMI, que es la Asociación de Obra Social que tienen nuestros adultos mayores en Argentina, Noi dal lavoro che facciamo nel PAMI, che è l'associazione di sicurezza sociale che hanno gli adulti anziani nel nostro paese, dividimos en ejes la actividad. Lo podemos observar a Mario abajo con un bastón en la rehabilitación de ACV. dividiamo in parte l'attività e possiamo osservare a Mario Accidentes cerebrovasculares. destra che ha sofferto un accidente cerebrovascolare e sta con un bastone. Con un batón. En la recuperación de motricidades específicas en los medios acuáticos. E in la recuperazione di capacità motorie specifiche nei mezzi acquatici. O en las actividades masivas con adultos que presentan mucho más de una patología de los factores de riesgo que hablábamos antes. O in attività massive di adulti che presentano un mucchio di fattori di rischio di quelli che parlavamo prima. No solo sumamos sus niveles de colesterolemia, obesidad o problemas coronarios, Non soltanto addiamo i suoi problemi coronari, diabetes e ipertensione, sino que además se suma la obesidad y los problemas motores que conlleva el sobrepeso. se no oltre i problemi motori che divengono dell'obesità. Todos somos conscientes de que la actividad física disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Tutti siamo conscienti che l'attività fisica riduce il rischio di mortandà per malattie cardiovascolari. Igualmente, si vos querés leerlos todos, yo voy a hacer una mención, pero por si querés traducirlo sì, después. perfetto, sì. Previene o retrasa lo sviluppo della ipertensione arteriale, diminuisce i valori di tensione arteriale in ipertensi, migliora il profilo dei lipidi nel sangue, riduce i trigliceridi e il LDL ed incrementa l'HDL. Non so, voi sapete sicuramente meglio che io cosa è questo. E migliora la regolazione della glucemia e diminuisce il padecimento di diabetes tipo 2, incrementa l'utilizzazione di grassa corporale e migliora il controllo del peso, migliora la immagine personale, mantiene e migliora la forza. No los leí yo porque es más fácil que los que leemos castellano lo puedan leer en la pantalla, como para no demorarte tanto a vos. Perfecto, también. perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros planteamos un trabajo de observación de una tesis en 9 meses, con un trabajo de 3 veces por semana de 40 minutos. Noi facciamo un lavoro di 9 mesi, 3 volte alla settimana. ¿Por cuántas horas me dijiste? 40 minutos. 3 veces por semana, 40 minutos. Per 40 minuti. Entonces, el trabajo previo ante estas patologías aquí presentes fue hacer una estadística de cuál era su estado de colesterol, de HDL, LDL y triglicéridos. Il lavoro previo a questo piano di esercizi è prendere statistiche su trigliceridi, LDL, questo che si vede nell'immagine. Esa población que hicimos el seguimiento es un barrio periférico de una ciudad en Argentina. Questa popolazione che abbiamo seguito è di un quartiere periferico dell'Argentina. Un barrio de condición socioeconómico idéntico de lo que para nosotros en Latinoamérica sería un barrio periférico o un barrio pobre. Di condizioni socio-economici poveri. Reducida. Entonces, reduta. Bien. Ese seguimiento fue realizado a 36 adultos mayores de más de 65 años.
Questo seguimento è stato realizzato a 36 adulti anziani di più di 60 anni, de los cuales 34 eran mujeres. dei quali, ¿cuándo me dijiste 60%? De los cuales 34 de esas 36 eran mujeres. 34 di queste 36 erano donne. Al final del trabajo, 30 de ellos, 30 de los 36, Alla fine del lavoro, 30 da 36 recuperaron entre 3 o 4 de estas condiciones que nosotros tenemos mencionadas en esta placa. hanno recuperato 4 di queste condizioni che abbiamo qua in questa grafica. Con lo cual estábamos entre el 84 y el 92% de recupero en esa evaluación a través de la práctica sistemática de la actividad física. Con cui stiamo tra un ricovero di un 84 a 92 con questa attività fisica. Nosotros nos vamos proponiendo que cuando lo tenemos en territorio, hacemos actividad planificada y sistematizada. E noi ci proponiamo che quando li abbiamo in territorio facciamo attività fisica planificata e controllata. Pero, si no, cuando no los tenemos con nosotros, le hacemos hacer ejercitaciones de vida cotidiana. Però quando non li abbiamo con noi li facciamo fare esercizi di vita quotidiana, Los cuales son prender y apagar la luz, abrir y cerrar una puerta con la mano contraria a la que lo hace habitualmente. i quali sono accendere e spegnere la luce, aprire e chiudere una porta con la mano non abituale. De la misma manera, peinarse, bañarse y cepillarse los dientes. Della stessa forma pettinarsi, bagnarsi e pulirsi i denti. Todo este cúmulo de actividades obviamente no son dadas al mismo tiempo, sino que damos entre 2 y 3 semanas de cada una de estas variaciones que le obligamos a hacer con la mano contraria a la que es hábil motrizmente. Tutte queste attività non le facciamo insieme, ma in gruppi di 2-3 settimane, un paio ogni 2-3 settimane andiamo cambiando. Pero también nos encontramos con definiciones como que la actividad física sistematizada es beneficioso para los huesos, para la descalcificación, y que hasta algunos sostienen que se revierte. Ci incontriamo con che l'attività fisica è buona per l'incremento della densità degli ossi e per la riduzione della descalcificazione, e incontriamo che in qualche caso si riverte. En este punto encontramos varias acciones que nos hablan fundamentalmente del equilibrio, la coordinación y la fuerza para desarrollar en el adulto mayor. A questo punto ci troviamo con condizioni come equilibrio, sì, fuerza y coordinación. forza e coordinazione per sviluppare nell'adulto anziano. Pero también encontramos trabajos como el de la Universidad del Vedado en La Habana, que recomienda caminar por lo menos 2 kilómetros entre 4 y 6 veces por semana, beneficiando su masa ósea. E anche ci troviamo lavori come dell'Università della Habana che dicono che dobbiamo camminare 2 chilometri al giorno, 4-6 volte alla settimana per migliorare, per mejorare che? La masa ósea y conservarla. La masa ósea e conservarla. Fíjense que claramente un adulto mayor, para caminar 2 kilómetros, está haciendo resistencia general aeróbica, porque va a demorar mucho más de 5 a 8 minutos para iniciar el recorrido y va a demandarle más tiempo aún. Vediamo che un adulto maggiore per camminare 2 chilometri deve fare un esercizio di resistenza aerobica, perché gli prenderà molto più tempo che 5-8 minuti. Por eso también planteamos la utilización, nosotros los de lengua hispana, de usar el pedacito de palabra re, R, E, delante de cualquier palabra. Y ahora lo voy a explicar.
Per questo noi di lingua ispanica raccomandiamo usare il partitivo re prima di qualche parola. Questo mi prenderà un tempo per tradurlo, lui lo spiegherà. Adelante. Porque nosotros planteamos al adulto mayor recobrar, rehacer y retomar las huellas motoras que en algún momento de su vida fueron estimuladas. Perché noi vogliamo, le diciamo all'adulto maggiore, ricobrare, rifare, Tomar. ricoprirare, riprendere queste attività motorie che facevano prima. Al igual que se estimula la recuperación de la acción cognitiva, de que vuelvan a leer, de que vuelvan a escribir. Esto lo hablaba ayer la colega Josefina, de escribirnos, de hablarnos, de sentirnos, de usar el cuerpo como expresión de comunicación. Vogliamo riprendere anche l'attività cognitiva, leggendo, ballando, quello di lo quale parlava la collega Josefina ieri. Siempre tomando en cuenta que podemos trabajar con una franja etaria muy amplia que va de los 60 a más 99, en algunos casos que el promedio es 60 a 87 años. Dobbiamo avere in conto che lavoriamo con un rango di età ampio, da 60 a più di 99 anni in qualche caso, però che il medio è tra 60 e 87 anni. Entonces, la primer franja de trabajo serían dada para una edad avanzada, donde seguramente las consignas pueden ser interpretadas de manera más eficiente. La prima tappa sarà per persone di un'età avanzata che possono interpretare le consigne in forma più efficiente. Y la segunda franja es con la que nos encontramos con ancianos o viejos ya muy añosos, donde a veces las consignas no son adaptadas de la manera que uno la plantea. E la seconda è un rango di anziano più anziano che non interpretano bene le consigne e fanno un'altra cosa delle dette. La actividad física en las personas de esta edad puede conservar la masa muscular, lo que contribuye a mantener la función muscular y evitar las caídas. El ejercicio evita el descenso de la etapa del metabolismo basal. L'attività fisica in persone di questa età può conservare la massa muscolare e lo cui contribuisce a mantenere la funzione muscolare e evitare cadute. L'esercizio evita l'ascensa della tasa di metabolismo basale. Entonces, el ejercicio estático y el ejercicio estático dinámico L'esercizio statico e l'esercizio statico dinamico nos favorecen a evitar el proceso de caídas que son inevitables en el adulto mayor. ci favorisce evitare i processi di cadute che sono inevitabili nell'adulto anziano. Cuando me refiero a este trabajo en especial, hablo de toda la franja de adultos mayores, no de aquellos que tienen y conservan una buena masa muscular. Quando parlo di questo rango di età, parlo di tutti gli adulti anziani, non soltanto di quelli che conservano una buona massa muscolare. Sobre todo en aquellos que a lo largo de su vida dejaron de tener una práctica activa de actividad física. Soprattutto di cui a lungo della sua vita hanno lasciato di avere una pratica continua di attività fisica. Por otro lado, hablábamos acá de conservar la masa muscular, pero también es importante la función osteoarticular. È anche importante la funzione osso-articolare. Debemos evitar en el adulto mayor la deformación de la columna, no solo sus vértebras causadas por la osteoporosis, sino que para poder evitar el avance de la artritis. Dobbiamo evitare la deformazione della schiena non soltanto nelle vertebre che sono vittime di osteoporosi, però anche evitare dijiste otra enfermedad más.
La artritis. Artritis. Nosotros buscamos esa alineación postural haciéndole recordar momentos de su vida pasada, volviéndolo a poner en situación de la línea de vida. Cerchiamo di allineare la sua postura ricordandole la memoria della sua vita passata e mettendoli un'altra volta nella linea della vita. ¿Qué quiero decir con esto? Jugamos mucho con volver a su presencia y a su recuerdo en los tiempos pasados. Giochiamo molto, che voglio dire con questo, a ritornarli la sua presenza in tempi passati. Fíjense que ese juego cognitivo de ir a su memoria nos hace relacionar su afectividad, su motricidad y su memoria cognitiva. Guardate questo gioco che facciamo con la sua memoria, li fa ricordare, ¿me repetís lo que le hace recordar? Lo último. Sí, la memoria cognitiva, su socioafectividad y su motricidad. La sua memoria cognitiva, la sua socioaffettività e la sua motricidad. Motricidad. Nosotros situamos en las actividades que caminen o se paren como cuando tenían 20 o 30 años. Noi facciamo nelle attività che camminino o si mettano in piedi come quando avevano 20 anni o 30 anni. Les hacemos recordar acciones de las cuales el día de su casamiento, el día de que nació su primer hijo, el día que salieron a buscar su primer trabajo. Gli facciamo ricordare situazioni come quando si erano maritati, quando avevano nascito il suo primo figlio, quando avevano andato per la prima volta a cercare un lavoro. Esto hace que su memoria pasada vuelva a ponerse en juego y le reestructure y le regenere su esquema corporal. Questo fa che la sua memoria ritorni al presente e ricostruisca e rigenere la sua postura corporale. Estamos claros que no es la misma y estamos claros que no va a llegar a la misma, pero sí lo buscamos en su conciencia. Sappiamo che non sarà la stessa e che mai recuperarà completamente la sua postura, però tentiamo di farlo lo più simile possibile. Entonces, planteamos que hay un nuevo gran paradigma. C'è un nuovo gran paradigma. Esta franja etaria ocupa más años de atención en los planes de salud. Questo rango di età occupa più anni di attenzione nel piano di salute. Somos conscientes que en todo el planeta la población mundial envejece y se transforma más añosa en tiempo de vida. Siamo coscienti che la popolazione del pianeta diventa più vecchia. Bien, bien. Entonces, fíjense que tenemos que pensar en ocuparles el tiempo y en crear una agenda para ellos. Dobbiamo pensare in occupare il suo tempo e creare un'agenda per loro. Esa agenda la vamos a tener que particionar con su conciencia de movimiento para que estén activos y saludables. Questa agenda dobbiamo partirla tra i suoi, con sua coscienza e i suoi movimenti perché rimangano sani. Haciéndole realizar acciones de vida cotidiana sistemáticamente. Facendoli realizzare azioni di vita quotidiana sistematicamente. Nosotros, en nuestra experiencia, le planteamos 5 a nuestros adultos mayores. Noi, nella nostra esperienza, li plantiamo 5 ai nostri adulti anziani. 1. Pararse y sentarse de su silla. 1. Mettersi in piedi e sedersi nella sua sedia. Después las voy a explicar al final todas, te las nombro. La segunda, caminar hacia adelante y en lo posible hacia atrás por una línea. Camminare indietro e davanti con una linea, su una linea. La tercera, subir y bajar un tramo de escalera. Salir e basare una scala. La cuarta, entrar y salir de una bañera. Entrare e uscire di un pool, un bagno.
Y la quinta, hacer jardinería o jugar con sus nietos desde il piso. La quinta è fare giardineria o giocare con i suoi nipoti nel suolo. A las 5 le dimos 3 variantes para poder evaluarlos y que ellos vean si se iban superando. Alla 5 le abbiamo dato 3 varianti per vedere se lui potevano superarsi. Y el protocolo era muy simple, se lo evaluaba con un 0 aquella persona que para levantarse de su silla necesitaba una ayuda externa. Il protocollo era semplice, si evaluava con un 0 se la persona per alzarsi dalla sedia bisognava aiuto. Se la evaluaba con un 1 si esa persona se levantaba de la silla apoyándose en un bastón. Con un 1 bisognava appoggiarsi in un batone. Y se le daba un 2 si esa persona se subía y se bajaba de cualquier manera de la silla, pero solo. E 2 si poteva farlo da solo. Y de la misma manera a las otras acciones, y las voy a explicar un poco más rápido. Si el caminar era sin un acompañante del brazo, era... hacer todas las 3 que yo las retengo esas. Bien. Era un 0 si tenía que ir del brazo de alguien, era un 1 si tenía que ir con un bastón o con una ayuda mecánica, y era un 2 si lo podía hacer solo. Per camminare era 0 se doveva prendersi del braccio di un'altra persona, 1 se camminava con bastone, 2 se camminava da solo. La que seguía era lo mismo con la escalera, si tenía que subir con alguien en la escalera, si tenía que subir agarrándose del pasamano, un 1, y si era 0 si podía subirla y bajarla sin agarrarse del pasamano. Lo stesso con la scala, 0 si bisognava aiuto, 1 se bisognava prendersi del passamano e 2 si poteva farlo da solo. En la cuarta, que era la de entrar o salir de la bañera, que esto habla de la independencia y de la autonomía personal, de la higiene personal. La quarta che parlava di mettersi nella bagnera, che quello parla della sua igiene personale. Esta autonomía y esta independencia de poder hacerlo solo en un grado de intimidad. Questa indipendenza di poter farlo solo in un grado di intimità. Evaluaba si podían sortear el escalón de ingreso a esa bañera solos, con un 2, si lo tenían que hacer tomándose de alguna manija o si lo tenían que alguien ayudar para entrar y alguien ayudarlos para salir. Si evaluava con 2 se potevano entrare da soli, 1 se dovevano prendersi di una manichia, e 0 se potevano farlo, si dovevano aiuto di un'altra persona. Bien. Entonces, y lo mismo pasaba con el juego con sus nietos, si se podían sentar en el suelo, si necesitaban de alguien que después los rescatara para poder levantarse, o si lo hacían con alguna ayuda mecánica. Lo stesso per giocare con i nipoti, se potevano sentarsi e alzarsi da solo 2, se bisognavano aiuto meccanica 1, se bisognavano aiuto di un'altra persona un 0. Digamos que buscar este cambio positivo con autovalía e independencia es simplemente buscar un envejecimiento menos sedentario y mucho más activo. Cercare questo cambiamento positivo con autovalía e indipendenza per raggiungere un invecchiamento meno sedentario e più attivo. Fíjense que si nosotros lo involucramos en que las actividades cotidianas las realicen solos, se noi li involgiamo perché le attività quotidiane le facciano da soli, esto a ellos le va a dar, como hablábamos al principio, mucha más seguridad, mucha más autonomía y por ende mucha más presencia social ante los demás. Questo, se riusciamo a farlo, più sicurezza, più autonomia e più presenza sociale. Nosotros sostenemos que ellos siempre van a poder. Noi sosteniamo che loro sempre potranno. Fíjense que acá encontramos una imagen donde cuerpos con una postura motriz no adecuada. Qua troviamo un'immagine dove corpi con una postura motrice non adeguata, pero con una motivación alta, porque les proponíamos hacer los Juegos Olímpicos de la colonia de vacaciones.
però con una motivazione alta perché gli proponevamo Un di campeonato fare mundial. come un campionato mondiale di attività fisiche nella colonia di questo, che era un hogar de ancianos. Claro, ellos en el verano se juntan, muchos centros de jubilados, y arman una colonia de vacaciones donde pasan el día todos juntos. Nosotros tenemos 450 adultos. Cioè, un posto che nell'estate si mettono insieme un mucchio di anziani per fare diverse attività nel giorno, non prenotano là. Nos encontramos con esta imagen de José, que nunca jugó en su vida al básquet, realizando un jam en medio de un partido. In questa immagine José, che mai ha giocato basket nella sua vita, sta realizzando un jam Un lanzamiento. un lanciamento nel mezzo di una partita. Por eso sostenemos que siempre van a poder. Per questo sosteniamo che sempre potranno. Simplemente, y para ir finalizando, le quiero dejar algunas frases que seguramente este coloquio las está logrando y la vamos a seguir trabajando todos juntos. Construir conocimientos porque somos los encargados de lograrlo y de formar a las nuevas generaciones. Voglio lasciarvi un paio di frasi per finire. Prima, costruire conoscimento perché stiamo incaricati di raggiungere questo. Trabajemos para que la actividad física sea un derecho en el planeta, sea un derecho social, sea un derecho cognitivo y sea un derecho motor. Lavoriamo perché l'attività fisica sia un diritto in questo pianeta, un diritto sociale, un diritto motore, un social, motor igual más. Y cognitivo. Y cognitivo. Y los invito a poner a la actividad física en servicio de nuestros adultos mayores. E vi invito a mettere l'attività fisica al servizio dei nostri adulti anziani. Queda claro que todo lo afectivo arma red, y en ese camino, desde este punto de partida donde unimos a toda Latinoamérica y parte de Europa, vamos en camino de armar esa red y vamos en camino de lograr lo afectivo. Quello che è affettivo arma rete, noi da questa unione di tutta Latinoamerica e parte d'Europa andiamo in cammino di creare questa rete. Nada más, muchísimas gracias y vuelvo a agradecer a las 4 organizaciones. Aquí está mi data por cualquiera que necesite información, capacitación, y estamos si alguno quiere hacer alguna pregunta, dispuesto a ello. Ringrazio nuovamente le 4 organizzazioni, qua lascio i miei dati per qualcuno che voglia contattarsi con me per capacitazione, se volete fare domande sto a disposizione. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu traducción y por tu aguante y tu tiempo. No, de nada. Un placer. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar de la plataforma Zoom, para ver si nos puede apoyar a responderla. Sí, cómo no. La pregunta es, ¿cómo regula el estado emocional la actividad física en los adultos mayores? Como la domanda è come regula, come l'attività fisica regula le emozioni negli adulti anziani. Nosotros sostenemos siempre que lo más maravilloso de trabajar con adultos mayores son 2 cuestiones. Primero es que nos transformamos en el menor de la clase. Estamos acostumbrados en la docencia siempre a ser el mayor, porque en las etapas de formación de la escuela, o en los clubes, o en las organizaciones, por lo general, somos el de mayor edad que conduce el grupo. En este caso, la primer grata satisfacción es que somos los menores. Eso, al menos en la Argentina, corre con una ventaja. Pasamos a ser o el hijo, o el nieto, o el sobrino favorito de cada una de las personas que asisten a esa actividad. La consecuencia, que es la segunda causa, es que todos los que asisten a este tipo de actividad van con una predisposición, no solo afectiva, sino que emocional, predispuestas a ser los mejores. Y nosotros